Aban, ¿qué tal? El don me encanta. Empezar con el don está muy bien porque en realidad eso viene del hebreo. No sé si No sabes. lo sabía. Sí, el don viene de Adón, Adoní, que quiere decir mi señor. Así que mi señor Sabán, bueno, me gusta. Hombre, es que, Mario, siempre que me siento contigo, me transmites una paz, me transmites muchas respuestas a mis preguntas y eso me encanta. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por la invitación por segunda vez. Espero que la gente no se agote de mi presencia en tu Para podcast. nada. Pero para mí es un placer enorme, enorme estar aquí, sobre todo la profundidad a la que tú llegas, ¿no? Eres un excelente entrevistador No, y lo tengo que decir públicamente. no, tú eres un excelente pozo de sabiduría y me gustaría que en este podcast la gente pudiese sacar muchas cosas que pudiese utilizar en su día a día. De tu sabiduría, de tus ideas y de la cábala. Y me gustaría empezar a lanzarte preguntas y que tú me las pudieras responder todas. Y evidentemente, me gustaría empezar también por una de las preguntas y una de las cuestiones que estamos viendo todos en este momento, que es la crisis que tenemos con nuestro ego. Ujú. Para mí, una de las cosas más difíciles que tengo que hacer en mi día a día es decir que no. ¿Cómo puedo luchar contra mi ego y poder decir que no tranquilamente? Bueno, mira, hay en el interior de una persona y desde el punto de vista de la cábala lo conocemos bien como dos fuerzas contrapuestas. Dos fuerzas contrapuestas que uno las tiene que equilibrar. Y las dos fuerzas contrapuestas son buenas las dos. El problema es que como a veces se contraponen, el problema aparece en la contraposición. Por lo tanto, no estamos criticando las fuerzas en sí mismas. Cada una es buena. La primera fuerza es el deseo del alma de crecer. Esta es una fuerza muy buena. Es decir, todos tenemos un deseo de crecimiento y es una energía con la que hay que contar. El problema es cuando esta energía nos arrastra a decir todo que sí y entonces estamos arrastrados a un deseo que es incontrolable. Entonces, ¿el deseo del alma es bueno de crecer? Claro que es bueno, muy bueno. Es más, dice el Zohar, uno de los grandes libros de la Kabbalah, que el fundamento del universo es el deseo. Con lo cual, que tú desees es excelente. Ahora, si tú lo deseas todo desorganizadamente, ese deseo total y desorganizado hace que al no tener ninguna organización no llegues a ninguna parte. Es decir, en realidad te pierdas ante un deseo que te lleva a ningún lado. Ujú. Por lo tanto, si quieres llegar a algún lado, vas a tener que decir que no. ¿Por qué? Porque la mente tiene que organizar la luz de ese deseo y de alguna manera llevarte a cumplir con algunos deseos. No con todos, pero con algunos. Ahora Ujú. bien, ¿cómo la mente tiene que elegir los deseos? Porque si decimos que hay tanta cantidad de deseos, la mente tiene que elegir. La elección de la mente en cuanto a los deseos tiene que ver con el sentido de tu vida. Si no tienes claro cuál es el sentido de tu vida, vas a estar eligiendo deseos totalmente inconsistentes, totalmente arbitrarios, accesorios, porque no tienen relación con el núcleo duro de la esencia de tu alma. Claro. ¿Y cómo sabemos cuál es la esencia de nuestra alma? ¿Cómo sé Claro, el sentido de mi vida? ahí entramos en otro tema. Pero lo que primero quiero dejar en claro es que la fuerza de la mente en organizarse y el deseo del alma en querer crecer son buenas ambas. Ok. ¿Quedó claro? Las fuerzas con las que operamos son buenas, solamente que hay que saber cómo situarlas y ordenarlas. Y dirigirlas hacia tu sentido de la vida. Claro, ok. Hasta ahí bien. Ahora viene la segunda parte, claro. ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Me Porque lo puedes decir? en principio tenemos un sentido general y Sí. luego cada alma tiene un sentido particular. Es decir, hay un sentido general que es revelar información. Es decir, básicamente te diría que todos somos muy curiosos en saber lo que no sabemos por nuestros límites. Vale. Por lo tanto, todos estamos aquí, podríamos decir, como en una escuela toda nuestra vida para conocer más, Para aprender. para aprender. Esto sería como la base que nos une a todas las almas en el sentido general de nuestras almas. Luego viene el sentido particular, porque a mí no me interesa conocer medicina, porque no me apasiona la medicina y me interesa conocer otro tema. Ahora la pregunta es cómo saberlo. Bueno, saberlo donde vibras, donde tu alma está vibrando, donde tu alma se apasiona. Y hay mucha gente que lamentablemente
a la pasión y al trabajo lo dividen y los muestran como contradictorios. Por ejemplo, hay mucha gente que su pasión es su hobby. Entonces dice, yo tengo mi hobby, que es mi pasión. No, su hobby tiene que ser su trabajo. Porque de ese modo está trabajando con su pasión. Y ahí tenemos un problema allí que me parece, no sé, creo que viene del Imperio Romano, donde al ocio se contrapone la negación del ocio, que es el negocio. Entonces, no, el negocio no es la negación del ocio. Un trabajo tiene que ser un trabajo que te apasione, donde vibres. Entonces, ¿qué hace el médico que se apasiona? Está vibrando. Claro. Yo, si tengo que abrir un cuerpo, no vibro nada, salgo corriendo. No, y a mí no me vibra nada. Es más, me corto un poquito de sangre y ya estoy desesperado. Con lo cual, pero hay médicos que tú los ves y te dicen, sí, ¿por qué he abierto el corazón? ¿Qué momento? Y yo digo, bueno, yo alucino. Pero ¿cómo puede ser alguien, por ejemplo, que está trabajando en un súper apasionado de su trabajo? Sí, es decir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es decir, no es la categoría del trabajo. Es alguien puede estar en una mina picando piedra y sentirse feliz, y alguien puede estar en una notaría ganando 10 veces más y sintiéndose infeliz y está haciendo su trabajo simplemente porque tiene más rentabilidad. Aquí tenemos como también otro problema, ¿no? Porque el sistema premia diversas tareas que a veces las almas no están en conexión, no están en vibración. Al final, lo que termina de suceder es que la persona se siente muy infeliz, porque una vida solamente a partir de resultados, esto es como pasa mucho, por ejemplo, en empleados que entran en multinacionales, ¿no? Grandes estructuras organizacionales, y que tú los ves ahí y dentro de un año lo ponen en otro cargo, y en 2 años lo ponen en otro cargo, y en 3 años, y bueno, y se pasan la vida de cargo en cargo, de cargo en cargo, y durante 20 años su gran victoria es subir de cargo, ¿no? Pero claro, llega un momento que no vibra el alma, o de repente lo que puede pasar es que vibra el alma, y entonces está apasionado, así que no podemos juzgar de que todos los que están ahí no vibra el alma. También debe haber gente que vibra ahí. Con lo cual, pero hay gente que vive su vida de acuerdo a solamente los resultados, y vivir solamente los resultados son muy divinos, muy bonitos, están muy bien los resultados. Tampoco vamos en contra en la cábala de los resultados. Simplemente que los resultados son como mojones, como puntos en el avance hacia tu vibración del alma. Es decir, si yo, por ejemplo, estudiando cábala, mi alma vibra, a mí que no me paguen ningún curso, que me paguen es indistinto. ¿Por qué? Porque yo vibro ahí. Y de hecho, cuando yo comencé mis estudios de cábala, tenía muy pocos alumnos en su día en Barcelona, y yo no iba a dejar de seguir mi camino. Es decir, al final yo siento y aprendí en una reunión que tuve en Miami, recuerdo, donde claramente un periodista dijo, aunque yo no me paguen nada, voy a seguir siendo periodista. Es decir, el que vibra con su alma no está tan pendiente de los resultados, pero los resultados le llegan porque vibra. En cambio, el que solamente está pendiente de los resultados no vibra, y entonces los resultados no llegan. De modo que también sucede otra cosa también bastante extraña, o yo diría bastante normal, no extraña. Y es que el que no vibra, el otro sabe que no vibra. Es decir, si yo veo un médico que no está apasionado en lo que hace, yo no estoy unido a su vibración, a su pasión. Yo esto pongo una referencia que es muy visual y que todo el mundo la puede tener, que es cuando ves un actor en escena, no sabes por qué, pero es realmente lo que está sufriendo él, o lo que está, si él está divertido, tú te diviertes, si él está acojonado, te acojonas, y todo lo que él vive, también como actor lo ves. Sí, y dices, no va a fondo, ¿no? No va al fondo del sentimiento por el cual está vibrando. Por mínimo que sea, lo detectas. Totalmente. Mira, en los profesores se nota, en las universidades. ¿Por qué los alumnos se duermen? Porque muchos profesores no vibran. Es decir, no, en serio, no, yo no lo critico. Y hay profesores que vibran terriblemente. Totalmente. Es decir, hay profesores que están encarnando, digamos, esto. ¿Cómo una materia te puede seducir por el profesor que te la está dando? Totalmente. Yo desde los 10 años a los 12 tuve una maestra de historia judía, la Mora Esther, Mora en hebreo quiere decir maestra, que a mí me hizo apasionar de la historia judía, y por lo tanto yo quedé fascinado por la historia judía a partir de esa maestra. Yo muchas veces dije,
Lástima no haber tenido en otras materias gente que se fascinara con esa materia, porque la fascinación, la vibración de ese maestro, como tú dices, hace que se contagie. Lo que uno comunica en una clase no es información, es la vibración. ¿Eso podría ser también extrapolable a un podcast, por ejemplo? A todo, a nuestro podcast, a todo. Es decir, si yo bajo el tono de mi vibración, no me apasiona lo que hago y por lo tanto bajaría eventualmente el tono de la vibración, el otro que está del otro lado lo siente automáticamente. Es decir, yo, voy a dar un secreto. ¿Puedo lanzar un secreto? Por favor, tienes que lanzarlos todos. A todos, no, Todos. espera. Están todos aquí, pero los quiero no, todos aquí no. Vale. Fíjate, yo, por ejemplo, unos 15 minutos o media hora antes de impartir una clase, me pongo música clásica y entro en trance. Y me conecto con mi vibración, casi como un estado meditativo. Y después entro en la clase. Cuando yo doy una clase donde no entré en ese trance meditativo, musical, es completamente diferente mi vibración, porque yo me conecto ahí con la esencia de mi alma. Y por lo tanto, la clase sale totalmente diferente. Espero que te esté gustando el podcast. Antes de seguir, me gustaría hablarte de un nuevo proyecto que estoy creando y que creo que te puede interesar. Como sabrás, haber creado este podcast me ha cambiado totalmente la vida. Y sé que ahí fuera hay muchas personas como tú que a lo mejor quieren contar su historia al mundo. Es por eso que he creado una masterclass donde os explico cuál ha sido mi camino y cuáles han sido los pasos que he llegado a dar para llegar a este punto. Así que si es algo que resuena contigo, tienes el enlace en la descripción para ver la masterclass y espero que te sirva muchísimo. Ahora te dejo con el episodio. Entonces, Mario, una de las claves del éxito, hagamos lo que hagamos, puede ser esa conexión con nuestra vibración. Absolutamente. Si no tienes conexión con esa vibración, porque la conexión con esa vibración es donde está el sentido de tu alma. De lo que estamos hablando hagas lo que hagas, ¿no? es que el hagas lo que hagas, el sentido de tu alma está en esta conexión. Está cuando tú te conectas con esta vibración, donde en esa vibración tú estás en una escala fuera de la tristeza y la alegría cotidiana. Yo puedo estar alegre porque alguien me da una buena noticia hoy, o puedo estar triste porque me da una mala noticia. Sí. Pero cuando tú te conectas con esa vibración, estás en una escala superior. Es decir, que aunque estés triste, aunque estés alegre, te estás conectando con el sentido de tu alma independientemente del dolor cotidiano que puedas tener un día. Son dos niveles diferentes. Uno es un nivel muy alto, es como yo diría el nivel de Keter, lo llamaríamos en la cábala. El nivel de la corona es el nivel de la corona, un nivel donde tu vibración la puedes sentir. En este podcast tienes en tu persona una persona que sabe entrevistar, pero tú se nota dentro de la entrevista tu vibración. ¿Me sigues? Yo por lo menos la noto. Claro. Ahora yo que voy a muchas entrevistas, en esas entrevistas noto la vibración del entrevistador, si recién empezó, si está retraído, si no es lo suyo. Si no le apasiona lo que escucha. Si no le apasiona ni lo que escucha ni lo que transmite. Pero esto se envía a todas las cuestiones del ser humano. Es decir, un ser humano que es panadero y vibra haciendo pan, 100%. es la persona más feliz del mundo, y yo le compro el pan, él me sonríe, va a tener una cola de gente, porque lo que la gente está comprando no es el pan, es la vibración de él. Y eso, Mario, cuando ves a alguien haciendo, o sea, amasando el pan, un carpintero haciendo una silla y lo ves que está vibrando, también verlo es un placer increíble. Es impresionante, es impresionante. Volvemos otra vez, por ejemplo, al ejemplo que tú decías de aquel maestro que vibrando te enseña esto. Y fíjate, además también hay otra cosa, la vibración se puede, podríamos decir, entrenar. Porque si la persona justamente encuentra dónde está vibrando, no lo tiene que soltar. Hay gente que vibra, por ejemplo, haciendo deporte. Hay gente que vibra, bueno, en todo, en muchísimas. Y hay personas que no encuentran dónde vibrar. El gran problema que puede tener una persona realmente es, mire, yo hice esto, no vibré, yo hice esto, no vibré. Hay también una cuestión de a veces una falta de entendimiento general de la vida. Porque en el fondo también hay que saber cómo vivir. Y por lo tanto, para llegar a tu vibración, a veces pasa muchos años. No es tan simple. Okay. De repente tú estás en un oficio donde no vibras, donde ahí no sientes que estés aportando absolutamente nada a la humanidad ni a ti mismo. Y entonces sientes...
lo que queda claro es que para tener una vida feliz, el alma tiene que encontrar el sentido de su vida y para encontrar el sentido de su vida tiene que vibrar. Ahora, ¿cómo es? Esto es prueba y error. Estás en un ambiente donde no vibras, en otro donde no vibras y en algún momento lo vas a encontrar. Ahora, pauta que yo daría para, no soy quien para dar consejos, pero una pauta es mire sus hobbies y fíjese si sus hobbies los puede trasladar al trabajo. Porque si al hobby lo trasladas al trabajo, es el hobby donde puedes vibrar y el trabajo actual puedes no vibrar. Y entonces yo muchas veces digo, a ver, a mí me pasa que en las clases digo, yo siento que no trabajo. Estoy vibrando con tanta alegría, con tanta felicidad, con ese éxtasis del nivel superior, que cuando estoy dando una entrevista, estoy dando una clase, entonces claro, lo ven de afuera y dice, bueno, ¿cuánto usted trabaja? ¿Cuándo yo trabajo? Yo no sé cuándo trabajo. Si yo Claro. estoy vibrando siempre en una sensación de felicidad tal, Claro. porque el trabajo lo asociamos con algo duro, picar piedra, pesado, que... Es decir, al trabajo lo asociamos con el sufrimiento. Asociación que hay que anular, porque el trabajo no es sufrimiento. Y si alguien trabaja sufriendo, es que está haciendo las cosas mal. ¿Tú crees, Mario, que nos pueden robar esa vibración? Es decir, ¿alguien puede desde fuera, una pareja, un jefe, una madre incluso, puede robarte esa vibración y lo que podemos pensar en una relación tóxica, un vampiro emocional, todas estas cosas? Puede si la persona que se deja de alguna manera no está entrenada. Si estás entrenada no pueden. ¿Y cómo me entreno? Y bueno, ahí está todo el estudio de la cábala. Y hoy ahí no sé cómo explicarte tantos años de estudio de la cábala. Te entrenas de todos los niveles, intuitivamente, comprendiendo la muerte, comprendiendo la vida, comprendiendo el árbol de la vida, sus diferentes dimensiones, cómo organizar la energía. Ahí tienes todos los temas de la cábala. Es decir, vamos a empezar. La cábala es un entrenamiento para que esa mala vibración, para llamarla de alguna manera, o vibración negativa, no te afecte. Okay. Y que de alguna manera te blindes a eso. Nos convirtamos en... Yo te diría, la cábala... No, bueno, no sé si llamarlo superhombres porque esto puede desequilibrar un poco el ego conceptualmente hablando, pero nos convertimos realmente en hombres, no en superhombres, en hombres esenciales. Es decir, y estamos... Es que la luz no combate la oscuridad, la luz ilumina. Entonces, cuando hay una vibración, ¿entiendes? Porque si no, lo vas a ver luz contra oscuridad. Claro. No es luz contra oscuridad. La luz ilumina. Entonces, si la luz ilumina, la oscuridad no puede. La oscuridad solamente puede si encuentra algo oscuro en ti. Si encuentra algo oscuro en ti, la oscuridad puede. Pero no es que la oscuridad puede, es que encontró algo en ti. Por lo tanto, ¿dónde está el entrenamiento? El entrenamiento está en que de alguna manera todo lo oscuro en ti esté trabajado. Por lo tanto, cuando quiere entrar lo oscuro, no encuentra por dónde entrar. No hay espacio para lo oscuro. Esto es como la biología. Para que se entienda a nivel espiritual pasa lo mismo. ¿Alguien tiene bajas defensas? ¿Qué pasa? ¿Se enferma o no se enferma? Se enferma. De repente estamos dos personas, yo con buenas defensas, el otro con bajas defensas, estamos ante lo mismo, el otro se enfermó y yo no. Pero estuvimos los dos expuestos a esa enfermedad. Con el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo que en la biología. Si tú estás muy entrenado, muy entrenado frente, ¿qué quiere decir? En el blindaje o en el trabajo de esa oscuridad interior, ¿no? Es decir, imagínate que yo no trabajo en mi oscuridad interior y vienes tú y me criticas y me descubres la oscuridad interior. Claro, yo me enojo, pero no me enojo contigo. Me enojo porque has descubierto algo que yo no trabajé. Ahora, si yo estoy trabajando y vienes tú y me dices, Mario, ¿te encontré esta oscuridad? Sí, es verdad, yo también la encontré. Entonces no me puedo enojar. Con lo cual, la pregunta es, punto 1, si no tengo oscuridad y tú mientes, no me puedo enojar. Porque si tú mientes y yo no tengo esa oscuridad, ¿de qué me voy a enojar? Segundo, si encuentras la oscuridad pero yo la estoy trabajando, tampoco me puedo enojar. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene el enojo? Dicen los cabalistas, el enojo es la medida de tu ego. El desequilibrio de tu ego es el enojo, porque el enojo lo que está mostrando es que alguien te ha descubierto un lado oscuro que tú no estás pudiendo trabajar. Por lo tanto, si tú estás trabajando tus partes oscuras, lo oscuro del exterior no puede entrar. No puede entrar porque lo oscuro del exterior en general trabaja. Claro, ya estaríamos entrando casi
en la parte, podríamos decir, paranormal de lo que se llama magia negra casi, porque lo oscuro solo puede entrar y cuando entra realiza un trabajo de amplificación de tu oscuridad. Es decir, no es que te mira ese defecto. Cuando lo oscuro entró dentro de tu estructura, lo que produce es una amplificación de tu propia oscuridad. Y por eso uno se aterra o cae en esa frecuencia baja. Por eso no tienes que ni dejar entrar al oscuro. Lo oscuro no puede ni entrar. Y si entra, tampoco está mal porque te estás entrenando para que no entre. Es decir, al final todo es un entrenamiento, tampoco está mal. Lo que pasa es que hay niveles intuitivos tan altos que tú no solamente sabes de que te está entrando la parte oscura, tú no solo sabes por dónde está entrando, sino que en niveles intuitivos altos sabes quién te la está enviando. Pero una pregunta, Mario. Y esto es un tema muy importante y dentro de la cábala entiendo que también lo trabajáis. La persona que te está enviando la parte oscura puede ser una persona directamente como tu jefe que te está machacando, por ejemplo, o tu pareja o tu entorno. El que te está enviando la parte oscura, perdón la interrupción, a veces no lo hace intencional. Te la Claro. envía por efecto propio. 100%. Pero, ¿puede haber alguien que tú no sepas que te pueda enviar parte oscura? Y estoy hablando más de algo trascendental, digamos, energético, mágico. ¿Eso puede pasar? En el universo sí existen esas fuerzas, pero hay seres humanos que están totalmente identificados con ese tipo de fuerzas. Es decir, el deseo, mi deseo sí, de que te vaya mal, ¿se puede materializar en que te vaya mal? es que el deseo que tú me puedas enviar de que me vaya mal es una frustración interior de una parte oscura que tú no has podido trabajar y me la proyectas. Es decir, el que no encuentra el sentido de su vida está tan desesperado que busca el sentido de su vida en algo malo, porque no lo encuentra. Es decir, el sentido de su vida, la vibración siempre es construcción, nunca destrucción. Pero en la desesperación, vivir sin sentido, aunque el sentido sea lo malo, es tan desesperante que hay gente que opta por lo malo para tener sentido. Porque la desesperación de las almas es no encontrar el sentido. Por lo tanto, cuando ya optó por esto malo, el emisor, y se identifica con este desequilibrio negativo, entonces, claro, tiene energías que indudablemente me pueden afectar si yo no estoy entrenado. Ahora venimos al receptor. El receptor tiene que estar lo suficientemente entrenado para que esto a mí no me afecte. Si esta persona que me está de alguna manera emitiendo este tipo de energía negativa de alguna manera me puede afectar, es porque encontró en mí una fisura. Claro. Si yo no tengo fisura, es decir, vamos a poner un ejemplo para que la gente lo entienda. Sale alguien por la calle y le dicen feo. Yo no me siento feo, a mí no me molesta. Pero si yo me siento feo en mi interior, que es una fisura, cuando salgo por la calle y alguien me dice feo, yo me desequilibro, porque entró en mi fisura. ¿Se comprende lo que decimos? Puse 100%. el ejemplo para que la gente pueda comprender qué quiere decir una fisura. Una fisura es algo no resuelto en tu interior donde el otro justo está dirigiendo. Entonces, si el otro te dirige a zonas entrenadas, luminosas, no puede hacer nada. Por lo tanto, mientras más luminoso estés, menos el otro puede hacer. Es más, desde el punto de vista de la cábala hay un redoble aquí. ¿Por qué? Porque cuando te tiran ese tipo de energía y no pueden contigo, esto vuelve a la persona. Porque hay un efecto rebote. Ahora, esta persona, si no puede contigo, tratará de buscar a otra rápidamente. Es decir, una persona conflictiva que tiene unas energías identificadas como negativas, siempre va a estar buscando dónde encuentra en quién una fisura. Para de alguna manera regodearse de que pudo encontrar una fisura y porque de ese modo reafirma su sentido de la vida negativo. Ese sentido de la vida que está totalmente distorsionado. Mario, cuando hablamos del alma,